Buena semana para todos, que estén muy bien, que estén pasando muy lindo, que Hakadosh Baruj Hu les cuide, les bendiga a todos nuestros queridos. Nuevamente estamos en nuestra reflexión de la Parshá de esta semana que ya acaba de pasar, Parashá de Borim o de Barim. Estamos en la primer Parshá del quinto Sefer de nuestra Sagrada Toira, y que se llama de acuerdo como es Soili. Así son todas las parshot, la primera parshá de cada, la primera sidra de cada sefer de nuestra Sagrada Torah. Ahora, esta parshá nos habla, esta sidra nos habla de todo lo que va a ser el sefer de Barín. Y de Barín son palabras, eh, enseñanzas, repetir nuevamente las instrucciones y recordar todas las enseñanzas. Por eso comienzan esa parshá, El Hadebarim, Asher Diver Moshe el Kol Israel. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Del otro lado del Jordán, respecto del desierto de Arabá, frente a mar de juncos, entre Parán y Topet y Labán. Y comienza a nombrar diferentes sitios donde estuvo el pueblo de Israel, donde pasó el pueblo de Israel. Y con ello recordar lo que había pasado, había sucedido en esos lugares. Es cuando de repente alguien le dice a otro, ¿te recuerdas en tal lugar que estuvimos? Y lo que le quiere decir en el fondo es, recuerde lo que pasó en ese lugar. Pues esa es la idea aquí en esta ciudad, en este discurso que nuestro maestro Moshe Rabbeinu está hablando a todo el clan. Ahora, también se recuerdan eventos y circunstancias en el cual eh, hasta la fecha estamos pagando las consecuencias. ¿Y por qué Moshe Rabbeinu por qué y para qué está repitiendo el pasado, recordando el pasado? Precisamente, como dice un dicho muy común por ahí, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y precisamente aquí está hablando del pasado con el objetivo de reflexionar sobre ello, sobre él, tomar las medidas adecuadas y hacer corrección. Pues lo mismo sucede en nuestra vida. Eh, Venimos a este mundo con el objetivo de corregir nuestros actos, con el objetivo de poder no cometer los mismos errores. Somos la consecuencia de causa y efecto. Y debemos mirar hacia el pasado un poquito. Y aquí hay dos tendencias, una positiva y una negativa. Una no positiva. Uno es que muchas veces mirar hacia el pasado va a generar que de repente no, ¿cómo decirlo? No tomemos a bien ese pasado y hay una tendencia a la condenación. Hay momentos en la vida de que una persona no quiere mirar el pasado porque no quiere recordar lo difícil de esa situación. Significa que hay un trauma. Cuando alguien mira o habla del pasado, de una circunstancia, y esta todavía le afecta, significa que hay un trauma ahí. Esta no es positiva, porque no se está mirando para reafirmar nuestro aprendizaje, para hacer nuestras reflexiones correctas y mejorarnos, sino que se está mirando con el objetivo de autoculparse y autocondenarse, y eso no está bien. Esa ancla de condenación no deja avanzar a una persona. Pero está el lado positivo, y es el mirar el pasado para tomar correcciones, para saber, inclusive, mis ancestros en qué se equivocaron, qué nos salió bien y cómo nosotros podemos realmente mejorar. De hecho, ese es el principio inclusive de la sociedad, de la ciencia y de los conocimientos en general en la vida cotidiana.
un equipo de fútbol juega un partido y tiene que mirar el anterior cómo le fue o la historia de los partidos que ha tenido con ese mismo equipo, a ver en ese entonces qué errores cometieron y cómo están ahora y qué pueden corregir. Y así debería ser todo. La ciencia de repente hace algo, ensayo y error, y mira en qué se equivocó para volver a mejorar. Se dice que Thomas Alva Edison, cuando fallaba una vez más, decía un fallo más, y él decía, no, una manera menos de equivocar. O sea, esto implica que debemos tener una actitud de resiliencia. ¿Qué es una actitud de resiliencia? Es la capacidad de poder integrar a nuestra vida ese pasado de una manera muy positiva, de una manera en que nos lleve a reflexionar, a mejorar, a hacer cambios y poder enfrentar las circunstancias con una conciencia mucho más amplia, con mejores habilidades y con medidas que me lleven a poder superar esas circunstancias. Pues aquí Moshe Rabbeinu le está hablando a una generación nueva. Esta generación a la que le está hablando no es la generación que cometieron estos errores, sino que son los hijos de aquellos que cometieron ciertas situaciones y circunstancias que llevaron a tener momentos difíciles en el pueblo de Israel. Por lo tanto, les está diciendo acerca de estos que se cometió para que ellos no lo vayan a cometer. Cómo se peleaban, cómo respondieron, cómo hacían, cómo no hacían. Y habla de un evento en particular y tiene que ver con el momento de los espías, los merraglín, cuando los envía, que realmente viene la palabra turista, que los envía de turistas a la tierra prometida, pero ellos trajeron un informe no positivo. Ahora, dice, y los sabios explican que ellos se acercaron a Moshe Rabbeinu para hablar sobre el pedido de ir y espiar la tierra. Y dice, todos ustedes se acercaron a mí, todos ustedes, la palabra es kulhem, todos ustedes, los sabios, aprenden de esta palabra, que se acercaron de manera desordenada, altanera, con irrespeto, a Moshe Rabbeinu. O sea que aquí hablamos del acto. ¿Cómo puedo integrar ese pasado y que no me afecte? Integrarlo de manera positiva a nuestra vida. Pues tiene que ver con la actitud. Y esto nos lleva, primero, a que debemos establecer nosotros un principio y es reconocer que todo viene de Hakadosh Baruj Hu, que todo es para bien, que Hashem bendito gobierna nuestra vida y que estamos haciendo un tikkun. Entonces, ese pasado que no fui consciente de muchas cosas y que no tuve la conciencia de poder evitarlo o haber cambiado de dirección, ya pasó, ya está hecho. Entonces, ahora puedo mirar ese pasado para aprender. Y ahora que sí tengo conciencia y estoy escuchando, entonces implementarlo en mi vida presente. Eso implica reflexionar. La actitud debe ser entender que Hakadosh Baruj Hu es el dueño de todo, que Él permitió todas las cosas, tal vez porque yo las permití, pero Hakadosh Baruj Hu así también lo dispuso, que vine a hacer un ticú, una corrección, y que mientras tenga aire en mis pulmones y Dios me dé la oportunidad de caminar en este mundo, aún puedo corregir. ¿Qué voy a corregir? Pues tengo que mirar el pasado. Tengo que mirar inclusive qué ha pasado en mi matrimonio, de qué familia vengo, qué actitudes tengo, qué comportamiento tengo. Ah, mira lo que pasa a estas personas, a estas personas, a esta persona. El Baal Shem Tov dice, todo lo que escuches y veas en la vida es un mensaje del cielo para ti. De repente vas caminando y ves a una pareja que está discutiendo y se insulta muy feo. Dios guarde. Y lo vimos y lo escuchamos. Entonces debo reflexionar sobre ello. Vimos un accidente, debo reflexionar sobre ello. Como dice un sabio del rollo Shiva, iba bajando con sus estudiantes por las escaleras del edificio y de repente se resbala un poco y, y se tiene de la baranda y se alcanza a resbalar un poco. El rabino Rosh Shiva se sienta a reflexionar, se sienta
Un discípulo se le acerca y le dice, maestro, ¿estás bien? Sí. ¿Te has golpeado? No. ¿Te duele algo? No. Entonces le pregunta, ¿por qué sigues aún sentado? Y él le dice, estoy reflexionando, ¿por qué me caí? ¿Para qué me caí? ¿Por qué y para qué? Son preguntas que deben estar en la vida de uno constantemente. No existen casualidades en el mundo. Las casualidades, dicen los sabios, es una idolatría, es un principio de idolatría. Existen causalidades. Vivo esto porque algo lo causó. Tal vez yo lo causé. Tal vez inclusive no sea de esta vida, sea de la vida pasada. Que igual tiene que ver conmigo. Debemos estar en constante reflexión, inclusive en nuestra vida más íntima, más personal. Eso no garantiza que estaremos creciendo constantemente, creciendo constantemente. Dicen nuestros sabios que también es una bendición, pero dicen no recordar. Pero con ello trae un problema incluido. Casi nadie recuerda lo que pasó en la vida pasada, en la reencarnación pasada. A veces ni siquiera recuerdan lo que pasó en esta vida. Y aquí vienen las dos problemáticas. Primero, hablemos de lo positivo. Cuando alguien recuerda a veces un pasado muy feo, muy traumado, muy crítico, muy problemático, se va a autocondenar todo el tiempo. Mire la pobreza en que viví, me hicieron esto, me hicieron lo otro, y eso le va a llevar a estancarse, porque las emociones le pueden inclusive enfermar. Esa persona es bueno que no recuerde, pero hay un problema. A veces tampoco va a reflexionar. Por otro lado está el que puede mirar hacia atrás, sanar ese pasado, reflexionar sobre él y tomar medidas en su presente y hacer de su futuro algo diferente. Somos un libro por escribirse. ¿Quién es el escriba? Nosotros mismos. Akadosh Baruj Hu nos coloca abanico de posibilidades. ¿De qué depende? De mi actitud. De usar ese libre albedrío para integrar de manera positiva las cosas, sabiendo que todo fue para bien y para un bien. Y que de una u otra manera, Akadosh Baruj Hu nos ha dado el poder para transformar ese no bien en bien y usarlo a mi favor y que se convierta en mi fortaleza. Un chico me pregunta una vez, me dice, en una conferencia muy similar a este tema, ¿cómo puedo yo aprender de mi papá? Mi papá no ha sido un buen hombre conmigo. Esto, y comenzó a decirme las cosas complicadas para entender el contexto de sus palabras. ¿Qué puedo aprender yo de él? Pienso que entre más lejos esté de él, mucho mejor. Yo digo, bueno, cuando hay un padre así tan complicado, estar lejos de él no está mal. Pero ¿qué puedes aprender, joven? Le dije, ¿tu papá ha sido exitoso? Me dijo, no, es un fracaso en todo. Exacto. Ahora puedes aprender. Si esos comportamientos que ha tenido tu papá le han llevado a esos errores, entonces haz lo contrario y serás exitoso. Si su papá se dedicó al alcohol y esto no le trajo nada bueno, entonces aléjate de eso. Si su papá fue inmoral en muchas cosas, entonces aléjate de eso. Podemos integrar las cosas de manera que había un hombre, esto fue hace muchos años en la Rusia de los zares, judío, por supuesto, y tenía una hija que le había nacido con un problema en la oreja, por detrás, la oreja derecha por detrás. Y en ese entonces se vivía una vida difícil para el pueblo yehudí en esa época. Entonces uno de los generales arrebató a la niña de este judío, la secuestró y se la llevó. Un militar, un general. Este judío puso la demanda y eso, pero no había justicia para los judíos en esa época. Este militar dijo que la niña era de él, que era su hija, era una niña blanca, muy de un corte muy ruso. Le dijo que era de él. Estoy hablando hace
bastantes años atrás. Entonces el juez llamó a un juicio y por supuesto que estaba a favor del general. Entonces le dice al judío, si tú puedes comprobar que esta hija es tuya, hazlo. Como sabía que no tenía papeles y cosas, ¿cómo comprobarlo en ese entonces? Entonces dice el judío, mira, mi hija tiene una cicatriz detrás de la oreja. Me faltó decir que cuando nació, su hermano mayor dijo, oh, nació con la oreja con ese problema. Y el papá le dijo, todo es para bien. Cato de Parajú sabe por qué nos dio una hija con esa cicatriz, con esa señal atrás de la oreja. Entonces él le dice, detrás de la oreja hay una cicatriz así, 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 así. Tiene esta medida, es así, etc. Le preguntaron al general, ¿tú sabes de eso? No, el judío lo relató específicamente. Cuando miran específicamente, así era la cicatriz. No había forma de desmentir esa prueba. Y tuvo que declinar y decir, la hija es de esto. A veces vemos el principio y creemos que las cosas son muy negativas. Y resulta que ese principio es el que nos da la fortaleza para ese futuro presente, ese futuro mediano a largo plazo. Y es nuestra fortaleza. ¿De qué dependerá? De nuestra fe en Hakadosh Baruj Hu. Nuestra buena actitud depende de nuestra fe en Hakadosh Baruj Hu. Y que sepamos que Él gobierna el mundo, que todo lo permite para bien y que todo es para mi bien. Y que yo debo hacer teshuvá, integrar ese pasado para bien y será mi fortaleza en mi presente y en mi futuro cercano. Que no he visto justo desamparado mi generación que me diga. Así que solo esperemos cosas buenas y positivas. Reflexionemos cada día más, sigamos reflexionando, aprendiendo del pasado para hacer nuestro presente diferente y nuestro futuro glorioso. Un abrazo para todos, que Dios nos cuide, que tengamos muy bonita semana, que esta semana sea un ayuno fácil, con todo lo mejor, que venga el Moshiach pronto en nuestros días y que reconstruya el templo sagrado, nos reúna a todos en Jerusalén, y que veamos los tiempos del Moshiach, que será muy pronto, y el mundo tenga paz, y todos vivamos como debe ser. Un abrazo para todos, que Dios nos cuide, chao, chao.